mientras vamos organizándonos para arrancar la clase, voy viendo a ver quiénes están. A ver, Aguirre. Presente. Araníbar. Presente, profe. Bueno. Azurey. Presente. Ayala. Presente, profe. Barreiro. Ahí te leí. Belfiore. Bermejo. Acá, profe. Bernardes. Presente. Brizuela. Bruni. Presente. Bustos. Presente. Caballero. Presente. Capese. Presente, profe. Carreño. Presente. Castro Apaza. Ahí te leí. Centurio. Chambihuaca. Presente. Ciucio. Presente. Cáceres. Presente. Corro. Difini. Presente, profe. Fight. Presente. Farfam. Ahí te leí. Fesenco. Flores. Ahí te leí. Fuentes Ernest. Presente. Funk. Presente. Garrido. ¿No? Gentile. Presente. Gia. Presente. Gómez Agustina. Presente, profe. Guisada. Presente. Gutiérrez Joseph. Ahí te leí. Jiménez Contreras. Presente, profe. Noble. Presente. Comov. Ahí te leí. Lasaque. También ahí te leí. Laurnagaray. También. León Matías. También. Lucana. También. Mamani. Kea. Nadie quiere hablar. Martínez Tatiana. Presente, profe. Bien. Masaini. Presente. Miranda. Presente. Morales. Presente. Mujica. Presente. Mujica. Sí. ¿Sí? Musante. Presente, profe. Palo. Presente, profe. Panigada. Ahí te leí. Pellegrino. También. Pérez Tabuada. Presente, profe. Perusotti. Presente, profe. Platón. También ahí te vi. Ponte. Presente. Reisberger. Ahí te vi. Ramírez Damián. Presente. Richie. Presente. Bien. Chequeo a ver los que me quedaron ahí colgaditos. Belfiore. ¿No? Brizuela. ¿No? Corromolas. Presente, profe. Bien. Fesenco. ¿No? Garrido. ¿No? Muy bien. Está faltando menos, ¿eh? Se nos está depurando bastante el curso. Ya, los que vienen están viniendo nomás. Bueno. Teníamos, si mi memoria no me falla, teníamos que estábamos viendo la parte teórica de cursograma. Habíamos visto, ¿sí? Cómo era, o sea, para qué servía, para qué era esa técnica, cuándo se utilizaba, etcétera.
y estábamos viendo toda la parte de simbología, ¿no es cierto? ¿Habíamos empezado con eso? Sí, sí. Sí. Bien, y Quedamos yo les en dije, destrucción, profe. ¿a dónde? En destrucción. Vimos destrucción con ustedes. No llegamos a verlo. Ah, me quedé ahí. Claro. Perfecto, tenía que empezar con destrucción. Bien, eso era lo que quería preguntar. Muy bien. Entonces, estimados, voy a ir a... Esperen un minuto. Me había quedado acá, entonces. Vamos a acomodarlo primero. Pantalla. Se supone que están viendo Sí, sí. mi PPT. PPT, ¿no? Sí. Bien, acá es donde nos habíamos quedado. Sí habíamos visto el movimiento de documentos, ¿sí? Sí, ¿Cómo hacíamos para moverlo de un sector al otro? Bien, la idea hoy es terminar esta parte teórica de cursograma. A ver, entonces, vimos cómo se hacía la plantilla, cómo documentábamos o cuál era el símbolo de los documentos físicos. Recuerden que estos son documentos físicos, ¿ok? Después, más adelante, vamos a ver cómo trabajamos con la información lógica. Hasta ahora venimos todo trabajando con la parte física, ¿sí? De los formularios, documentos que se mueven dentro de la organización. Entonces, aparte de ver cómo es la simbología de los documentos, que eran estos rectángulos, también vimos cómo hacíamos para trasladar estos documentos entre los distintos sectores. Recuerden que el traslado de documentos es que estoy trasladando la información que contiene esos documentos, ¿ok? Muy bien. El tema es, ¿qué se hace con esos documentos? Bien. Supónganse, una vez que llega a un determinado lugar, puede suceder que ese documento haya que destruirlo. ¿Bien? Entonces, el símbolo de la destrucción es esa X. Y es la destrucción de ese documento, ¿ok? Destrucción es romperlo. No es lo mismo que anular un documento, ¿sí? Romper un documento quiere decir que no podemos más usar la información que había en ese documento porque lo rompimos, ¿ok? Y obviamente que el documento o el formulario no lo vamos a poder utilizar más. Legalmente, yo les voy contando, ¿no? Igualmente nosotros siempre cuando hagamos las cosas en un cursograma vamos a hacer lo que nos va diciendo el texto. Legalmente, los documentos, todo lo que es documentos, igual lo vamos también a ver un poco más después en los circuitos, pero ustedes tienen en el libro, que obviamente yo no voy a hablar de qué tipos de documentos existen, eso si alguien no sabe lo que es un remito, una factura, vaya al libro y se fija, porque a esta altura lo tendrían que saber. Pero sí les remarco que hay documentos a los cuales uno no les puede cambiar el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley establece que se tiene que llamar de esa manera, porque habitualmente son los documentos que intercambia la organización con el entorno. Entonces, tiene todo el mundo, tanto la organización como el entorno, tiene que saber qué significa ese documento. Por ejemplo, el remito, la factura, los recibos, tienen legalmente ese nombre y nadie los puede cambiar, ¿sí? Entonces, esos documentos habitualmente, lo que se hace, si yo confeccioné mal el documento, no es destruirlos, no es romperlos. ¿Por qué? Porque hay que controlar. Estos documentos sirven para controlar, por eso van a ver que después están prenumerados, etcétera. Entonces, si falta un documento, uno empieza a sospechar que hubo un fraude en el medio. Por eso esos documentos no se rompen. Lo que se hace es anularlo el documento. Anularlo es no romperlo físicamente, sino que se le escribe o se le pone que está anulado, pero el documento sigue estando físico, presente, como para decir, ah, mira, este documento, esta operación no se llevó a cabo porque se anuló, pero se tiene constancia de eso. Hay otros tipos de documentos que circulan dentro de la organización. Y esos documentos habitualmente
es el caso donde cada organización le pone el nombre que quiere. ¿Por qué? Porque son documentos que se manejan internamente. Por ejemplo, no sé, cuando se le pide a compras, cuando vemos el circuito de compras, por ejemplo, que algún sector le pide al sector compras que necesita tal material, bueno, hay empresas que el documento, ¿sí?, que acompaña, que va para hacer ese pedido, lo llaman un pedido de compras. Otros documentos, otras organizaciones lo llaman orden de requerimiento, solicitud de compra. Todo va a depender del nombre, ahí sí que quiera darle la organización, porque es un documento interno. Y esos documentos habitualmente tampoco se destruyen. Si hay algún error, se anulan. ¿Bien? ¿Qué se suele destruir? Listados que uno hace. Por ejemplo, yo, no sé, supóngase, estoy preparando el parcial, ¿sí? Entonces, tengo, por un lado, el parcial, que va a ser un documento, que es el que les voy a dar a ustedes, pero por otro lado, yo tengo una hoja donde voy anotando determinadas cosas, ¿sí? A lo mejor preguntas que les quiero hacer, etcétera, etcétera. Cuando yo termino de confeccionar el parcial, esa hoja mía la rompo. Y entonces, si la rompo, utilizo ese símbolo. ¿Tá? Eso sí se suele hacer dentro de las organizaciones. Yo les aclaro, no obstante esto, nosotros vamos a hacer, obviamente, lo que diga el texto que tenemos que plasmar en el cursograma. Pero bueno, para que sepan cómo es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a usar este símbolo? De la siguiente manera. Supóngase que estoy en el sector A y que tengo la factura, que en este caso nunca hay que destruirla, pero bueno, el texto dice que se destruye la factura. Ese símbolo de destrucción se pone siempre debajo. ¿Está? Se pone debajo, se saca una línea y se pone el símbolo de destrucción. Nunca tachando el documento. Jamás se tacha el documento con la X. ¿Por qué? Porque queda tachado el nombre o la letra que identifica el documento y entonces no nos va a permitir ver claramente qué documento se está destruyendo. Entonces se utiliza por debajo, ¿ok? Debajo del documento. Pero, como ya les dije, no es lo habitual que los documentos se destruyan. Entonces, lo que habitualmente se hace, o el texto le va a decir, es que los documentos se archivan. ¿Bien? Archivar es guardar. ¿Bien? Guardar en archivos, guardar en carpetas, guardar en folio, guardar en una caja, etc. Todo eso nosotros lo vamos a representar con un símbolo que es el de archivo. ¿Está? Archivar, porque es sinónimo de guardar. Uno lo puede guardar los documentos físicos en distintos lugares. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el símbolo del archivo? Es un triángulo, pero hay dos tipos de triángulos, porque hay dos tipos de archivos con los que nos vamos a manejar. Unos que son transitorios y los otros que son definitivos. Cada uno tiene su manera de dibujarse y por otro lado, cada uno tiene un significado distinto. El triángulo que tiene la base abajo representa el archivo definitivo. ¿Bien? ¿Y por qué decimos que es un archivo definitivo? Porque es un archivo permanente. O sea que uno lo que hace siempre es guardar información ahí y nunca poder sacar información de ese archivo. ¿Tá? Si ustedes están guardando algún papel, existen, que van a ser los otros, archivos que yo puedo retirar el papel para después seguir trabajando. En el caso de un archivo definitivo, no existe eso. Solamente uno puede guardar la documentación, nunca sacarla. Por lo tanto, si no la puedo sacar, es lo que les dice abajo, nunca la voy a poder modificar. En cambio, si es un archivo transitorio, se dibuja con la base hacia arriba. Y este es el archivo que me va a permitir guardar
los papeles y con posterioridad sacarlos. ¿Para qué? Para seguir trabajando con esos documentos. Bien. Uno va a hacer lo que dice el texto. Si me dice que lo estoy guardando en forma definitiva, usaré este símbolo con la base hacia abajo para indicar que el archivo es definitivo. Si el texto me dice que lo estoy guardando o archivando transitoriamente, uso este con la base hacia arriba. El problema es que a veces el texto dice solamente que se archiva y no me dice si es definitivo o si es transitorio. Ahí, estimados, presten atención, la convención que vamos a usar es que vamos a poner siempre un archivo transitorio. ¿Estamos? Entonces, si me dice que es definitivo, uso el de la base hacia abajo, que es el archivo definitivo. Si me dice que es transitorio, uso el de la base hacia arriba. Y si el texto no me aclara, lo único que me dice es que se archiva, por convención siempre vamos a usar el transitorio para indicar esa acción de archivar. ¿Quedó claro? Diferencia entre uno y otro. En el definitivo solo se puede archivar, solo se puede meter formularios. Recuerden que están guardando papeles físicos, ¿eh? Y en el transitorio puedo guardar los papeles y después sacarlos para volver a utilizarlos. Como va a haber muchos archivos, la manera de identificarlos habitualmente es con un número romano. Aunque algunos archivos que utilizamos mucho a veces le ponemos letras, ¿ok? Pero es indistinto. Y la numeración que le voy a ir poniendo, para ponerlo obviamente en la parte de observaciones, es correlativa y no importa si es archivo definitivo o transitorio. ¿Tá? Uno sigue la misma numeración, sea transitorio, sea definitivo, etc. Después, obviamente, esta aclaración está porque recuerden que estamos acá archivando papeles, o sea, estamos hablando de la parte física. Cuando con posterioridad hablemos de archivar, pero información lógica, ¿sí? También el símbolo de archivo es exactamente el mismo. Seguimos hablando de estos archivos físicos. Entonces, les dije que en la columna de observaciones vamos a poner el nombre de estos archivos. Los identificadores que uno utiliza habitualmente son números romanos. Y cuando lo voy a poner en las observaciones, no importa si es definitivo o es transitorio. Uno los va poniendo uno detrás de otro. Por ejemplo, en la parte, ¿se acuerdan que en observaciones uno tenía documentos? Que ya esa parte la completamos. Ya habíamos puesto los documentos que usábamos. Y ahora vamos a empezar a completar la parte de archivos. Fíjense que este es definitivo y este es transitorio. Y no importa, yo a uno le puse el número 1, al otro le puse el número 2. En las observaciones, ¿qué le pone uno al contenido o cómo lo va a llamar al archivo? Si el texto no tiene nombre, porque muchas veces dice se archiva en tal lugar, entonces al nombre del archivo le pongo el que me está diciendo el texto. Pero a veces solamente me dice, y este documento se archiva. Entonces, en la parte de observaciones, ponemos el numerito que identifica a ese archivo y ponemos el contenido, ¿sí? ¿Qué guardé ahí? Por ejemplo, yo sé que en el archivo 1 están las solicitudes de compras. ¿Bien? Si el texto me lo aclara, podría poner solicitudes de compras duplicadas, solicitud de compra triplicada, etc. En cambio, sé que en el archivo 2 están guardando las órdenes de compra, que es otro documento, porque tiene otro nombre. ¿Estamos? Esa es la manera en que vamos a trabajar con los archivos. ¿Bien? Entonces recuerden, en el definitivo yo solo guardo, en el temporal yo saco y guardo. Puedo hacer las dos cosas. ¿Bien? Ahora,
¿cómo se hace para sacar un documento de un archivo físico? O sea, yo puedo guardar un documento y puedo sacar un documento. Primero vamos a ver cómo va a ser gráficamente sacar un documento de un archivo físico. Y de ahí va la pregunta. Si yo quiero sacar un documento, ¿cómo tiene que ser el archivo? ¿Definitivo o temporal? Temporal. Temporal. Nunca pueden sacar un documento de un archivo definitivo, porque en ese solo se podía guardar. Esas cosas ténganlas presente cuando ustedes están haciendo su dibujo. Entonces, si uno quiere sacar el documento de un archivo físico, primero se dibuja el archivo, que tiene que ser temporal. Ven que está la base hacia arriba, y de ahí sale el documento o los documentos. Porque a veces archivo, documentos juntos. ¿Está? Entonces, en este caso salió solamente la factura. Y así es como saco un documento de un archivo físico. ¿Bien? Viene otra pregunta. Los archivos están en determinados sectores. Por ejemplo, el archivo 1 está en el sector 1. En el sector A. ¿Ustedes vieron alguna vez en alguna oficina trasladar de un sector a otro los archiveros? No, No. se lleva el documento. Se lleva el documento. Entonces, supónganse que el sector A tiene el archivo 1, tiene la factura, y está guardada ahí. Y ahora esta factura la necesita el sector B. ¿Ustedes trasladan el archivo 1 al sector B o en el sector A sacan el documento del archivo y después trasladan el documento? Eso último, sacamos el archivo y lo trasladamos. Sacamos el documento. El documento. Ojo con cómo habla. Saca el documento en el sector A y lo traslada al sector que lo tiene que usar. Es decir, siempre estamos hablando de archivos físicos, ¿eh? Si este archivo está en el sector A, no puede después misteriosamente aparecerles en el sector B. Porque, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue del sector A al sector B? Trasladaron un archivero por las oficinas. Y eso es incorrecto. Lo que se traslada es el documento. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Los archivos físicos son de ese sector. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, así sacamos un documento de un archivo. Bueno, fíjense que tiene su observación, ¿no? El 1 son los duplicados de la factura. ¿Qué pasa si quiero guardar un documento en un archivo? Que se dice archivar. Tengo el documento y lo que hago es dibujar por debajo el archivo. Bien, en este caso es el archivo transitorio, porque antes lo pude sacar. Es el mismo archivo, ¿ven? Es un archivo transitorio, pero recuerden que también yo puedo tener un documento y si el texto me dice que se archiva en forma definitiva, lo dibujo de la misma manera, lo único que cambia es la base, ¿sí? Como pongo la base de ese triángulo. ¿Está? O sea que así se archiva y se dibuja el archivo transitorio y como está abajo, se archiva si el archivo que estoy utilizando es definitivo. ¿Quedó claro? Esto es lo más normal que sucede dentro de una organización. Que los documentos se archiven. Y cuando, recuerden, que muchas veces el texto no les va a decir archivar, les va a decir guardar. Y guardar es lo mismo, porque archivar es guardar documentación en un determinado lugar. Si el texto me dice que se está guardando, estos documentos se guardan en una carpeta, estoy archivando, así que tengo que hacer esto. Muy bien.
Pero muchas veces sucede que el texto no me dice nada con respecto a qué hago con ese documento. No me dice ni que lo destruyo, ni me dice que lo tengo que archivar. Entonces, yo no puedo inventar. Yo tengo que reflejar la realidad de la organización. Y si el texto no me dice qué es lo que hago con ese documento, estuve teniendo un problema en el relevamiento. O sea, yo busqué mal la información. Me está quedando incompleta la información. Yo no puedo inventar. Y entonces tengo que ir a preguntar qué se hace con ese documento, porque la organización tiene su procedimiento, ¿sí? Y la organización sabe qué hacer con ese documento. Lo que pasa es que yo cuando fui a ver y a poder relevar este circuito, me olvidé de preguntar, como era tanto lo que estábamos preguntando, me olvidé de preguntar qué pasaba con esa documentación. Entonces, todas las técnicas que nosotros vamos a usar tienen esta vía de escape, yo le llamo vía de escape, que es algún símbolo que me identifique que tengo que ir a preguntar algo porque me es insuficiente la información que tengo. Y particularmente en el cursograma, este símbolo se llama proceso no relevado. Significa que acá estoy teniendo información que me falta, que no relevé, ¿sí? Por eso ese es el nombre, proceso no relevado. El símbolo es el siguiente, ¿bien? Me dice que la factura, por ejemplo, no me dice nada el texto con qué hago con la factura, entonces yo digo, bueno, ¿esto qué se hará? ¿Se mandará a otro sector? ¿Se destruirá? ¿Se archivará? Como el texto no me dice nada, debajo le pongo un proceso no relevado, que es ese hexágono así alargado. Es un hexágono. Es un hexágono no regular, ¿no? Un hexágono alargado, ese es el símbolo del proceso no relevado. Es decir, nunca cuando yo termino de hacer un organigrama me puede quedar un documento colgado. Siempre un documento tiene que tener debajo o el símbolo de destrucción o el símbolo de archivar, y si el texto no me dice nada, yo pongo este símbolo que es el de proceso no relevado, que me indica que tengo que ir a averiguar qué pasó con este documento. ¿Bien? Y si yo puse que esta factura está en un proceso no relevado y más adelante la tengo que usar, entonces la tengo que sacar de donde estaba. ¿Y dónde estaba? En un proceso no relevado. Entonces la saco del proceso no relevado. ¿Bien? El proceso no relevado también se utiliza siempre para empezar el cursograma. Todo cursograma arranca con un proceso no relevado. Siempre en el sector que yo veo que arranca el cursograma, siempre el primer símbolo que pongo es el proceso no relevado. Salvo que me diga que arranca con un archivo. ¿Sí? Que un documento se saca de un archivo. Si me dice que el documento, así arranca el relevamiento que tengo que plasmar, me dice que el documento sale de un archivo, entonces dibujo archivo y el documento. Si el texto no me dice nada de un archivo, siempre lo hago arrancar con un proceso no relevado. ¿Bien? Ahora, va a haber procesos no relevados que lleven signo de pregunta y va a haber procesos no relevados a los cuales no le voy a poner signos de pregunta. Entonces, ¿cuándo voy a poner signo de pregunta y cuándo no? ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que cuando hacíamos la plantilla había que hacer una línea punteada vertical que me separaba lo interno de la organización de lo externo? ¿Bien? Yo estoy haciendo, acá la tengo la línea punteada, ven que acá hay un sector externo, por eso está a la izquierda,
Y a la derecha de la línea punteada están los sectores internos a la organización. A mí me está contratando para que haga este cursograma, no organigrama, el cursograma, la empresa, o sea, la dueña de estos sectores internos. O sea, yo lo que me tengo que focalizar es lo que pasa acá dentro. Y con el entorno, lo que único que me interesa es ver qué papeles le doy y qué papeles me da. Nada más. Porque ellos no me están pagando para que yo haga el relevamiento de su situación actual. Los que me están pagando es esta organización. Entonces yo me enfoco en lo que pasa internamente en la organización. Del entorno, vuelvo a repetir, me interesa saber qué papeles me da, qué documentos, qué formularios me da y qué documentos o formularios yo le tengo que dar. Pero no me interesa saber qué corno hace ese sector externo con los papeles. Eso es un problema de él. Entonces, en los sectores externos solo va a haber procesos no relevados y documentos, nada más. Y los procesos no relevados nunca llevan signo de pregunta, porque a mí no me interesa saber qué hace el sector externo con la organización, con los documentos. Entonces, fíjense, si estoy en un sector externo, aunque el texto me diga que el sector, no sé, que el proveedor saca del archivo tal documento, yo eso no lo hago. Pongo siempre un proceso no relevado, porque él no me está pagando para que yo haga su análisis. Por eso, lo único que se usa en los sectores externos son procesos no relevados y documentos. No puede aparecer otro símbolo. Si ustedes me hacen aparecer otro símbolo en un sector externo, les tacho todo el cursograma y les pongo, tienen que recuperar cursograma porque no entendieron nada. ¿Están? Ni siquiera saben quién me está pagando, qué realidad tengo yo que reflejar con esta técnica. Y la realidad que tengo que reflejar es la de la organización que me está pagando, que es la de los sectores internos. Entonces, en el sector externo va a existir procesos no relevados y estos no tienen signos de pregunta porque no me interesa nada qué pasa con el sector externo. Saco el documento que tengo que sacar, supónganse que lo tienen que llevar al sector A, que es interno a la organización, vuelvo a copiar el documento y el texto me dice que nada, no sé qué pasa con este documento cuando llega a la organización. Entonces, lo voy a poner, como les dije, en un proceso no relevado. Pero, como es interno a la organización, acá sí me interesa saber qué pasa con este documento. Entonces, sí le voy a poner el signo de pregunta para ir a averiguar qué es lo que está pasando. Si se archiva, si hay que destruirlo, si hay que mandarlo a algún otro sector para que siga trabajando, etc. Entonces, en los sectores externos, lo único que va a aparecer como simbología son documentos y procesos no relevados. Pero en ese sector externo, los procesos no relevados no llevan signo de pregunta. En cambio, en los sectores internos, siempre le tengo que poner a ese proceso no relevado el signo de pregunta porque tengo que averiguar qué está pasando con ese documento. Porque quiero reflejar la realidad, ¿sí?, de cómo es el procedimiento dentro de la organización. Por otro lado, recuerden, todo organigrama, estoy con organigrama, estoy corrigiendo los parciales de un curso que todavía me quedó colgado ahí y estoy con los organigramas, por eso me sale, estoy corrigiendo organigrama, por eso me sale organigrama. Recuerden, todo cursograma arranca con un proceso no relevado, salvo que el texto diga que arranca con un archivo. Si arranca con un archivo, no pongo el proceso no relevado.
Si el texto no dice eso, pongo directamente como primer símbolo el proceso no relevado y a partir de ahí empiezo a trabajarlo, ¿ok? Porque recuerden, yo voy a hacer siempre el cursograma de un pedazo del procedimiento. Y ese proceso no relevado me indica que antes de que del pedacito que yo estoy haciendo, algo pasó, pero no me interesa relevarlo en esta instancia. Ah, ahí le puse que ahí no va el signo de pregunta. ¿Bien? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora todo claro, profe. ¿Vamos bien? No, profe. Perfecto. Así sigo. Pues les dije, cursograma tiene muchísima simbología. Bien. Hay otro símbolo que es el que vamos a ver ahora. Se llama operación. Y el símbolo de operación se utiliza para indicar que se está modificando, cambiando la información que tiene un documento. ¿Sí? Solamente se utiliza para eso la simbología de operación, no para cualquier cosa, ¿ok? Solo para indicar hay un cambio de información dentro del documento. Por ejemplo, si a mí me llega un documento y yo lo tengo que firmar, estoy cambiando la información, estoy agregando información. Entonces eso de firmar lo voy a tener que poner en una operación. ¿Bien? Lo mismo si le pongo un sello, si completo algo, etcétera, etcétera. Eso es cambiar la información dentro del documento. Generar un documento también es una operación porque estoy generando información nueva, ¿sí? Entonces eso también se representa con una operación, pero es solamente para eso. No para cualquier cosa, porque ustedes después ponen operaciones en cualquier lado y no, siempre piensen, voy a usar este símbolo de operación si estoy cambiando o modificando el contenido de ese documento. ¿Bien? ¿Cómo es el símbolo de operación? Es un círculo. Como va a haber muchas operaciones, tengo que ponerle un identificador. Y los identificadores de las operaciones son los números, ¿ok? Y cuando voy a ir a observaciones, ¿se acuerdan que había un lugar que decía operaciones? Voy a poner ahí, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué se está haciendo con esa operación? ¿Qué modificación estoy haciendo? Por ejemplo, sellar duplicado de factura. ¿Ven? Le estoy poniendo un sello al documento. Ojo con esto. Los documentos jamás cambian de nombre, ¿sí? Lo que va cambiando es la información que tiene adentro, pero el nombre es el mismo. Supónganse, ¿vieron que ustedes van y compran algo? Y a ustedes le van a dar una factura, ¿sí? Cuando ustedes, supónganse que van a retirarla, que le dan la factura y el señor que se le entrega la mercadería, le sella y le devuelve la factura, a ustedes le siguen devolviendo la factura. No cambió de nombre el documento. No se llama ahora factura sellada. El documento se sigue llamando factura. ¿Está? Ojo con eso. Lo que cambió y se modificó fue la información. Pero eso lo dejamos plasmado acá, en las observaciones. Que el número 1, esta operación 1, estoy sellando el duplicado de la factura. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se utiliza estas operaciones? Supónganse que estoy con el sector A, vienen facturas y esta factura, a ver, vamos a ver qué se hace. Hay que sellarla. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que se hace. Entran los documentos a la operación y es una operación porque hay que sellarla, por lo tanto está cambiando el contenido. Y fíjense que después de la operación vuelven a salir los documentos que entraron. No se olviden de eso, si no pierden los papeles en el camino.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de trasladar la información de un sector a otro? Que yo les decía, traslado el documento, bajo, traslado, bajo y vuelvo a copiar el documento, y que no se olvidaran de hacer eso porque si no perdían información. Acá es exactamente lo mismo. Documento que entra a una operación, documento que tiene que salir, porque si no, lo pierden en el camino. ¿Ok? Y acá está correcta esta operación. ¿Por qué? Porque está modificando la información. ¿Bien? Sellar es, modifico la información del documento. Las operaciones no se concatenan. Ojo con esto, que es lo más normal que hace. ¿Qué significa esto? Supónganse que yo tengo este remito, entro a la operación 1, que es completar el importe, pero también hay que sellar el recibo. Entonces digo, bueno, en la operación 1 completo el importe y en la operación 2 completo, sello el recibo. Esto no es correcto y a ver si alguien me dice por qué. Debería estar todo en una misma operación. Exactamente, usted pone una única operación y en las observaciones que pone completar importe y sellar recibo. Si no, imagínese, si a usted le llega un documento y tiene que hacerle 5 cosas, completar el importe, firmarlo, sellarlo, hacerle no sé qué cosa más, ¿qué va a hacer? ¿Una cadena con 5 operaciones? No. Esto llamo yo concatenar, hacer como una cadena. Eso es incorrecto. Uno pone una única operación, van a ver, esto está mal. Uno va a poner una única operación, 1, y en las observaciones pone completar importe y sellar recibo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y fíjense, siempre después de entrar a una operación, tienen que salir el documento que entró. ¿Estamos? Bien. Algo más sobre operaciones, pero igual después va a aparecer en los ejercicios que vamos a... Sí. Una pregunta, entonces, en las operaciones, hasta que no salga otro proceso, nosotros no tenemos que concatenar, digamos. No sé, por ejemplo, completo el importe, sí, lo archivo temporalmente y después lo cambio, digamos. O no, lo mando a otro usted lugar. completar el importe es hacer una operación. Por eso. Hago una operación, lo archivo y después tengo que hacer otra operación, ahí se puede concatenar, digamos. ¿No? Porque usted, espere, hasta que no salga un proceso importante, no tengo que concatenar las operaciones. No sé a qué llama un proceso. Bueno. ¿A qué llama un proceso? A una operación, perdón. Una operación. Supóngase, el caso que usted me está diciendo. Usted completa, hace esto y lo archiva. Claro. Bien. Entonces, obviamente, después de la operación sale el documento y después de este documento, ¿qué tiene que ponerle? Un símbolo de archivo, ¿sí o no? Sí, sí. Bien. Si usted lo archivó, es porque ese documento no lo va a utilizar hasta más adelante. Entonces, cuando lo saque, que va a ser más adelante, ¿sí? Puede hacer otra operación. Está bien. El archivar significa que el documento, que hay como un tiempo, hay lo que se llama una demora, ¿sí? Usted está guardando un documento hasta que pase otra cosa para que pueda seguir trabajándolo. Está bien, está bien. Ahora sí entiendo. Entonces, a lo mejor te dice, una vez al mes saca este documento y, no sé, y controla tal cosa, que todavía no sé lo que es controlar, ¿no? Pero, o saca el documento y le pone otro sello. Entonces, pero fue una vez al mes, pasó un mes desde que usted guardó
el documento. Entonces sí, lo saca, como dice el texto, y lo vuelve a hacerle otra operación. ¿Está? Ahora sí entendí. Igual eso lo vamos a ver, por favor, quédense tranqui, porque vamos a hacer un montón de ejercicios con esto, y ahí van reforzando estas cosas, ahí las reforzamos. Pero lo importante es que entiendan y que sepan la simbología que tenemos que usar. ¿Bien? Usted también lo que puede hacer es, que les va a pasar, completa el importe y sella el recibo, y dice que ahora este documento R va a otro sector. Y en ese otro sector se hace otra operación. Y eso sí es válido. Porque para eso están los documentos. Para que cada sector que los tenga que usar vaya haciendo las operaciones que necesite. Lo que no es válido es lo anterior. Dentro del mismo sector, esperen, volvemos acá. Dentro del mismo sector, concatenar operaciones. Pero si esta operación se hacía una en este sector y sellar recibo se hacía en otro sector, está perfecto, ¿eh? Lo que está mal es concatenar dentro del mismo sector. Esto sí está mal. Se resuelve poniendo una única operación. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Lo que le quería decir también es, recuerden, igual lo vamos a ver con los ejercicios, esto también se utiliza para generar nuevos documentos. Entonces, supónganse, dice, a partir de este remito se genera, no sé, bueno, supónganse, bueno, el documento X, eso es hacer una operación. Te voy a poner acá, generar el documento X, y después de la operación va a salir el documento que entró, siempre sale el documento que entró, y aparte va a aparecer el nuevo documento, que lo voy a poner al costado porque es otro documento que le voy a poner su identificador. ¿Está? O sea que cuando se generan documentos, también se usan las operaciones. ¿Bien? ¿Qué otro símbolo vamos a usar? El símbolo de los controles. Controlar no es hacer una operación. Controlar es verificar que vengo haciendo las cosas bien. Y yo puedo controlar varias cosas. Supónganse, puedo controlar que un documento que me llegó esté totalmente completo. Puedo controlar que un documento, la información del documento A coincida con la información del documento B, entonces estoy controlando dos papeles. Puedo controlar que la información del documento coincida con la mercadería que llegó, entonces controlo documento y mercadería. O sea, hay varios controles que puedo hacer. Indistintamente de cuál sea el control, el símbolo es este. Un rectángulo. ¿Bien? Como va a haber varios controles, obviamente tengo que identificar a cada control con un número que después, creo que está acá, que después en la parte de observaciones, donde decía controles, pongo cuál es ese control. En este caso voy a verificar que el formulario esté completo. Ahora, ¿cómo pueden salir los controles? Bien o mal. Bien, siempre. Tengo dos alternativas, o lo que controlé salió bien, o lo que controlé salió mal. Y si una cosa sale bien, habitualmente uno hace una determinada cosa, y si un control salió mal, tiene que hacer otra cosa, porque si no, ¿para qué controlé? Supónganse que estoy controlando que este papel esté completo. Si está completo, no sé, le digo una cosa al cliente. Y si no está completo, le digo lo mismo. No, si no está completo, seguramente le voy a decir, Tomás, falta completar este documento, este papel, terminalo de llenar y me lo das. Y si está completo, no le voy a decir, Tomás, este documento está incompleto, porque ya está completo. Entonces,
siempre después de los controles hay dos alternativas, o que el control esté bien o que el control esté mal. Por eso, siempre, automáticamente después de un control, que es este cuadradito, sí o sí viene este símbolo que es la decisión. O sea que en realidad el control son como dos símbolos pegados. El rectángulo de control y automáticamente la decisión, que es ese rombo. Fíjense que dentro del rombo yo siempre pongo una pregunta, una palabra que me permita contestar sí o no. O sea, que el control salió bien o que el control salió mal. La pregunta ahí yo les pregunto, ¿completo? ¿Está completo? Y las opciones que van a ser, sí o no. No hay más o menos. Esto es bien extremista, o es sí o es no. Y me importa 3 pepinos que el rombo tenga 3 puntas. Solo voy a usar 2 puntas, una para el sí y una para el no. Y las puntas que uso son las que están a los costados, esta y esta. La de abajo queda ahí. No podía ponerle un símbolo, se usa este es el típico símbolo de decisión, por eso se toma, pero no uso las 3 puntas. Y sé que de un lado me tiene que salir el sí y del otro el no, y es indistinto de qué lado lo ponen. Si les sirve el sí a la derecha, lo ponen a la derecha. Si no les sirve el sí a la derecha y les sirve a la izquierda, lo ponen a la izquierda. Eso lo manejan ustedes acorde a después donde quieran que vayan los documentos. Pero el sí y el no tienen que estar. Entonces, en este caso yo saqué el sí de este lado y automáticamente después que salgo de la decisión, tiene que volver a aparecer el documento que entró. Lo mismo que hacíamos con las operaciones, lo tenemos que hacer con el control. Y obviamente, por el lado del no, hago exactamente lo mismo. O sea que esto es algo mecánico que uno tiene que hacer. Control es un cuadradito que sí o sí tiene que tener debajo el símbolo de decisión. De los costados de la decisión sale el sí y el no, y hay que escribir bien arriba de qué lado me están sacando el sí y de qué lado me están sacando el no. Dentro de la decisión tienen que poner la palabra, la pregunta, para que yo sepa que están viendo, de que si está completo sí, si no está completo no, y automáticamente por ambos lados vuelve a salir el documento o los documentos que entraron. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Usamos muchísimos controles, ¿eh? Bien. Fíjense cómo se controla cuando entran 2 documentos. El caso anterior era un único documento que queríamos ver si estaba completo. Ahora seguramente quiero confirmar que haya consistencia entre la información que tiene la factura y el remito. Quiero hacer ese control. Entonces, junto los documentos y entra el control 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Porque me parece que alguien tiene habilitado el micrófono, ¿eh? Fíjense de cerrarlo. O me hacen la pregunta, no sé. Ahí está, ahí lo cerro. Bien. Entran ambos documentos al control. Este control, miren lo que quiere hacer. Verificar que el importe de la factura coincida con el de recibo. Entonces, si tengo que hacer ese control, tienen que entrar los 2 documentos al control correspondiente. Automáticamente después del control, decisión. Y la palabra clave, acá puse coinciden, si coinciden el importe. Siempre de los costados sale el sí y sale el no. De los costados. Y del lado que ustedes quieran, ¿eh? A veces yo uso el sí a la derecha y otras veces lo uso a la izquierda, no importa. Pero tengo que poner clarito de qué lado está el sí y de qué lado está el no. Y automáticamente, antes de seguir trabajando,
tienen que salir los papeles que entraron, por ambos lados. Acá entró la factura y entró el recibo, entonces, por el sí, vuelvo a dibujar factura y recibo, y por el no, vuelvo a dibujar la factura y el recibo. Y después sigo trabajando. No se olviden de esto porque si no pierden los documentos por el camino. ¿Bien? Ahora, yo les dije que siempre que hago un control, automáticamente tiene que estar la decisión. Pero a veces puedo usar las decisiones sola. Control siempre va con decisión, pero a veces yo no necesito usar el de control, porque no estoy controlando. Supónganse, me llega un documento, veo el importe, miro el importe y digo, bueno, esto tiene que ir para este sector porque el importe es menos de 10 pesos. O va para aquel lado porque el importe es mayor a 10 pesos. Ahí no estoy controlando nada. Estoy viendo para qué lado lo llevo. Entonces eso solamente utilizo el símbolo de decisión, sin el cuadradito de control previo. Obviamente es igual, ¿no? La decisión siempre adentro del símbolo se pone la palabra clave con el signo de pregunta y siempre por los costados sale el sí y el no. Si hay más de 2 opciones, y bueno, puedo usar 2. Después sacaré por alguna de las opciones, que saldrán los documentos, haré otra decisión encadenada con esta. ¿Ok? Pero nunca voy a usar las 3 puntas que tiene libre este símbolo. Acá les aclaro que el sí y el no lo ponen según sus necesidades. ¿Ven? Esta también es correcta, poner el sí a la derecha, el no a la izquierda. ¿Bien? Muy bien. Hasta acá, estimados, venimos hablando de papeles físicos. Vimos cómo documentaba un papel físico, vimos cómo lo movíamos dentro de la organización, vimos cómo se rompía, cómo lo archivábamos, qué hacíamos si no, ese papel no me decía nada, que lo poníamos en un proceso no relevado. Vimos cómo indicábamos que se modificaba la información de ese documento usando controles. Vimos usando operaciones. Vimos cómo se controlaban documentos. ¿Bien? Yo les dije también que podía controlar un documento contra la mercadería. La mercadería no tiene símbolo, ¿eh? Ojo que si alguien me llega a dibujar una caja diciéndome que es la mercadería, pero no corrijo más el pulsograma. Jamás van a ver un símbolo de mercadería. ¿Está? Uno en el control pondrá que está controlando que este documento que está entrando al control coincida con la mercadería, pero la mercadería no tiene dibujito. ¿Está? El dinero en efectivo no tiene dibujito. Lo que sí tiene y es un documento es el cheque. El cheque es un documento, entonces ese sí lo voy a dibujar, porque es un documento, pero la plata no es un documento, entonces no se dibuja. La mercadería no es un documento, entonces no se dibuja. ¿Estamos? Voy aclarando eso de cosas que me voy acordando que me han dibujado. Pero, ¿se acuerdan que en la primera clase les dije? Esto es una técnica que apareció hace mucho tiempo. Y en ese momento en que apareció, ¿sí? Solo existían documentos en papel. Pero la técnica se ayornó. Se ayornó con la aparición de la información, lo que uno lo llama la información lógica, que es decir, la información que uno ya tiene en los archivos de la computadora. Fíjense que ustedes ahí no la tienen en papel la información, están teniendo información adentro de la computadora. A esa información
Uno es lo que les llama la información lógica. Y a la que está en los papeles era lo que yo antes le decía información física. Bien, movimiento de documentos físicos. ¿Por qué? Porque la información está plasmada en un medio físico, que es un papel. Entonces vamos a ver cómo representamos en nuestro cursograma esta información lógica, esta información que está adentro de la computadora. ¿Bien? Obviamente ustedes lo tienen en un archivo en la computadora. Entonces dijimos, ¿para qué vamos a inventar otro símbolo? Ya tenemos el símbolo de archivo. Y se usa exactamente igual. Si es temporal, puedo guardar información en ese archivo y puedo sacarla. Y si es definitivo, solo puedo guardar. ¿Está? Eso sigue exactamente igual. Entonces, ustedes saben que de un archivo de computadora yo puedo o sacar la información o puedo actualizarla la información. ¿Está? Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. O podemos hacer una consulta lógica, es decir, tomar información del archivo de la computadora, o más adelante vamos a ver cómo es la actualización. ¿Bien? Que es modificar el contenido que hay en ese archivo. Vamos a arrancar con la consulta lógica. La consulta es tomar información de ese archivo. Lo único que ahora es lógico, está dentro de la computadora. Pregunto, si voy a consultar un archivo, ¿ese archivo es definitivo o es temporal? Temporal. Es temporal, porque si no, no podría sacar la información. Bien. Entonces, ¿cómo hago para decir, bueno, esto es un archivo lógico, que es lo que uno llama, ¿no? Porque la información es lógica. Las consultas se usa, para hacer una consulta, puedo usar o un control o una operación. Depende de lo que tenga que... A veces necesito hacer la consulta para hacer un control y a veces la necesito para hacer una operación. Indistintamente de si uso una operación o uso un control, fíjense cómo es una consulta. Supónganse que tengo la operación, porque tengo que hacer una cosa con una operación. Obviamente, como es una consulta, el archivo es temporal. Y fíjense que aparece líneas punteadas, que hasta ahora nunca aparecía. Y aparece de costado, no importa si es a la derecha o es a la izquierda, del control o de la operación que ustedes están trabajando. Y estas líneas punteadas son las únicas que tienen flechas. Yo hasta ahora en el cursograma jamás dibujé una flecha. Ahora sí. Y es muy importante esta flecha. ¿Por qué? Porque el que está haciendo el control, o la consulta en este caso, es alguna persona que está con la computadora, ¿bien? Y es esta persona la que toma información del archivo. Entonces la flecha tiene que ir hacia la operación. ¿Estamos? Entonces, línea punteada se utiliza para indicar que la información es lógica. Acá no hay papel. Del archivo 1 yo solamente estoy tomando información lógica. Y entonces digo que estoy consultando, por ejemplo, el saldo del cliente. ¿Bien? Así se hacen las consultas. Fíjense acá. Miren. La flechita está bien puesta. Va a ser una consulta. Ahora miren quién está haciendo la consulta. ¿Quién hace la consulta en el caso de abajo? La factura. La factura. ¿A usted le parece que la factura puede hacer la consulta? Y no. Y no. Si la verdad la factura fuera tan inteligente que el papel se mete en la computadora, pone la clave, todo, consulta y hace todo, no sé para qué estamos nosotros.
Usted se dio cuenta que es algo ilógico esto, ¿no? No sé quién me está hablando, pero... ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Espero que todos se den cuenta, porque lo pongo, porque muchas veces hacen esto, que la consulta la hace un papel, y eso es totalmente ilógico. Esto está pésimo. Las consultas las hacen personas, y las personas están trabajando acá, o están haciendo una operación, o están haciendo un control, etc. Un papel no es tan inteligente como para poder hacer una consulta. Es algo inerte. Está, así que ojo con esto, porque esto lo veo muchísimas veces que lo hacen, ¿ok? Muy bien. Lo que sí es válido es que vaya a un control, ¿sí? Las consultas las pueden hacer o la operación o el control. Nunca un documento. Y la flechita, cuando es consulta, siempre va hacia la operación o hacia el control. Nunca hacia el archivo lógico. Y acá tienen, bueno, el traslado lógico de información, línea punteada. ¿Está? Si ustedes me la hacen llena, está mal porque eso es traslado físico, de documentos físicos. ¿Cómo se hace la actualización? Exactamente al revés, con la flechita. Y siempre sale de una operación. La actualización siempre la hace una operación. Como es una actualización lógica, nuevamente uso línea punteada, pero la flechita va hacia el archivo. Y el archivo, como estoy actualizando, estoy ingresando información, acá sí va a poder ser o temporal o definitivo. En este caso, estoy usando uno temporal. ¿Bien? Y como estoy obviamente en una operación, documento que entra, documento que sale. Eso no cambia nunca. ¿Está? Con este documento que entró, estoy actualizando algún archivo que está en la computadora. Acá estoy indicando que estoy actualizando ese archivo. Pero después que termino la actualización, tiene que volver a salir los documentos que entraron. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Esto que puse acá abajo, ¿será correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto, Igual es que lo el mismo anterior. que antes. Un documento no puede actualizar. Eso está pésimo. ¿Bien? Entonces, por favor, si estoy consultando, puedo usar una operación o un control. Depende de lo que esté haciendo, que me diga el texto. Si estoy actualizando, siempre se actualiza con una operación. ¿Está? Y siempre para el traslado de información lógica usamos las líneas punteadas. Bien. Por ejemplo, vamos a ver cómo hacemos un control consultando a un archivo lógico. Miren, ahí tienen el símbolo de control. Viene este documento, que no sé si es el recibo o el remito, ahora voy a ver. Tengo que hacer el control de este documento, ¿sí? Consultando, que es el recibo. Bien. Consultando, porque el control es ver si coincide con el importe que adeudaba. O sea, el recibo dice, es un recibo por 30 pesos y hay que consultar si coincide con el importe adeudado. Siempre por convención, si el texto no me dice si el archivo que estoy trabajando es físico o lógico, yo tomo que el archivo es lógico, porque es más fácil para dibujarlo. ¿Bien? Me dice, se consulta el archivo de stock, pero no me dice si el archivo de stock es físico o es lógico, siempre lo tomo como lógico. Acá voy a verificar que el importe del recibo coincida con el importe adeudado, y ese importe adeudado
está en algún archivo. Como no me dice qué tipo de archivo es, lo voy a considerar lógico. Como es lógico, lo hago entrar por el costado. Siempre después de un control va a haber una decisión para ver si coincide el importe del recibo con el importe que está en este archivo. Siempre salgo por dos costados. En este caso puse el sí de este lado, el no del otro, y automáticamente vuelvo a copiar los o el documento que entró. En este caso entró el recibo. ¿Bien? Y acá están teniendo cómo se hace un control cuando controlo un documento físico con un documento lógico. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos bien. ¿Se durmieron? No, no. No, ¿no? Bueno. Bien. ¿Qué otros símbolos vamos a usar? Resulta que yo les dije que el cursograma es muy largo, se realiza en varias hojas. Y entonces hay que conectar las hojas, ¿sí? Para saber dónde continúa. Entonces, para eso se utiliza el símbolo del conector. ¿Bien? Y este símbolo se utiliza siempre, siempre después de documentos. Entonces, este va a ser el conector con la base hacia arriba que uso cuando se me acabó la hoja. Y este con la base hacia abajo cuando empiezo en la hoja siguiente. Cada conector le voy a poner una letra. ¿Sí? Obviamente que el que cerré y abrí le pongo la misma letra para saber en la hoja siguiente que es la continuación del de arriba. Pero si en otra hoja tengo que poner otro conector, le pondré la letra B. Y así sucesivamente. ¿Bien? Fíjense cómo es. Supónganse, tengo la factura, entró en una operación, sale la factura, ¿bien? Y se me acaba la hoja, entonces le pongo un conector. Y luego en la hoja siguiente, ¿bien? ¿Qué hago? Vuelvo a poner el conector y tiene que salir el documento que había quedado. Fíjense, vuelvo al anterior. ¿Qué entró a ese conector? La factura. ¿Sí? Siempre el conector lo usamos después de un documento. ¿Está? Entonces, en la hoja siguiente, pongo nuevamente el conector y lo primero que hago es sacar el documento para poder seguir trabajando. Entonces es conveniente, el conector lo vamos a usar siempre después de un documento. Supónganse que a ustedes se les acabó la hoja y lo último que le quedó es una operación. Bueno, agarran, la borran, porque antes de la operación están los documentos. Entonces, borran la operación y colocan el conector ahí después de los documentos. ¿Bien? Esto es para cambiar de hoja cuando vengo trabajando con documentos. Otra cosa que vamos a usar es la línea de tiempo. Las líneas de tiempo me indican periodos definidos o repetitivos en los cuales se lleva a cabo los procedimientos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando dice, bueno, vengo trabajando haciendo algo en mi procedimiento y de repente, no sé, yo tengo que mandarle, por ejemplo, los pedidos de cotización al proveedor. Yo estoy trabajando en la parte de compra, estoy analizando el circuito de compras. Yo no puedo seguir trabajando hasta que el proveedor no me mande las cotizaciones, ¿sí? Que les pedí. Es decir, yo voy a seguir trabajando después de un periodo de tiempo, que es el momento en que el proveedor me mande las cotizaciones. Entonces es ahí donde uno usa la línea de tiempo, ¿sí? Indicando que hay que esperar que suceda algo para poder seguir haciendo lo que me indica el cursograma. Estas líneas de tiempo, fíjense, se marcan con una línea punteada que cruza horizontalmente todo el cursograma. Es como que trabajé hasta acá
y no puedo seguir trabajando hasta que llegue el recibo. Es decir, esta parte de acá hacia abajo va a suceder cuando llega el recibo. Es decir, que es como que empezara otra parte del cursograma. Y yo les dije, nunca me pueden quedar documentos colgados. Entonces van a ver que yo cuando detecto que hay una línea de tiempo, pongo la línea de tiempo y analizo lo que pasó arriba. Y veo que el documento X, ¿cómo está? Con un archivo, ¿sí o no? ¿Está archivado? Pregunto. Sí, sí. ¿Lo guardé en un archivo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el documento F? Quedó Quedó colgado. colgado. Queda en el aire. Bien. ¿Qué van a hacer? Y hay que guardarlo en un archivo o no, un proceso no relevado, ¿no? Porque el texto no dice que se archiva, quedó así. Vuelvo a leer el texto y no me dice nada que hago con esa factura. Entonces, ¿dónde lo va a poner? ¿En un qué? Proceso no relevado ¿Con signo de pregunta o sin signo? con signo. Porque es de un mi sector organización. interno de la organización. Entonces, le pongo el proceso no relevado. Y después sigo trabajando con lo que dice el texto. ¿Estamos? La línea de tiempo también se usa al inicio del cursograma. Todo cursograma empieza con la línea de tiempo y después proceso no relevado o archivo acorde a lo que diga el texto. ¿Estamos? Y ustedes no pueden cruzar la línea de tiempo. No puede esta factura, si no le hubiese puesto este proceso no relevado, tirar la línea y seguir trabajando para abajo. No. Nada puede cruzar estas líneas de tiempo. Por eso uno verifica si un documento no se archivó o no se hizo algo y quedó ahí colgado, lo pongo en un proceso no relevado. Total, si yo después, más adelante lo tengo que usar, lo saco del proceso no relevado. Me fijo dónde lo habíamos puesto y lo saco del proceso no relevado. Y si tengo que usar el archivo X, lo saco el documento X, lo saco del archivo 1. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Todo lo que les fui diciendo, acá está como resumido. El cursograma siempre comienza con una línea de tiempo. Siempre. ¿Está? Y ahí pongo arriba, fíjense, perdón, me olvidé decirles, siempre en la línea de tiempo, encima, escribo cuándo arranca la parte de abajo, cuándo llega el recibo, cuándo llegan las mercaderías, no sé, todos los días 3. ¿Tá? Cuando arranca esa parte, tengo que ponerlo arriba de la línea de tiempo. Entonces, el cursograma arranca con una línea de tiempo siempre y pongo ahí arriba de la línea cuándo comienza, ¿sí? Cuando el cliente viene a hacer una compra, punto. Y ahí arranco a desarrollar el cursograma. Lo primero que se grafica luego de esta línea de tiempo puede ser un proceso no relevado o un archivo. Si el texto dice que se saca de un archivo tal documento, así arranca, dibujo directamente el archivo y saco el documento. Ahora, si el texto no arranca con un archivo, siempre se arranca con un proceso no relevado. ¿Estamos? En las columnas correspondientes a entes externos, solo se grafican documentos y procesos no relevados sin signos de pregunta. Nada más, por más que el texto me diga que el cliente, que es un sector externo, hace un control, hace una operación, archiva, yo eso no lo puedo documentar. ¿Está?
automáticamente meto ese documento en un proceso no relevado. Ojo, porque siempre va a haber esas cosas puestas en los relevamientos que les damos para que pisen el palito. Y si pisan el palito ahí, sonaron, ¿eh? Yo llego a ver una operación, un control, un archivo en algún sector externo y no corrijo más nada. Pongo esto, lo remarco, le pongo no y a recuperar cursograma. Si el relevamiento no especifica el tipo de archivo, asumimos que es transitorio, excepto los archivos que corresponden a asientos contables, que siempre es definitivo. Ojo con esto. ¿Se acuerdan? Yo les dije, no me acuerdo si les dije lo de los asientos contables, pero yo les había dicho que todo, si el texto no me decía qué tipo de archivo era, siempre lo asumo como archivo transitorio. Ahora, el archivo de asientos contables no me va a decir jamás si es transitorio o definitivo el texto, porque siempre el archivo de asientos contables es definitivo. Siempre. ¿Por qué? Porque yo hago un archivo contable y si me equivoqué, se mete lo que se llama un contrasiento. Sigo metiendo información. Se mete un contrasiento, que es decirle, che, ese asiento que hice me equivoqué, y después se vuelve a poner el asiento que es correcto. Jamás se saca la información. No puedo modificar lo que ya está guardado ahí. Entonces, asientos contables es siempre definitivo y eso nunca se lo va a decir el texto. Si ustedes lo dibujan de otra manera, va a estar mal. ¿Bien? El movimiento físico de documentos se realiza a través de líneas llenas y nunca tienen flechita, nunca tienen punta, ¿está? En cambio, el movimiento lógico, la información lógica, se realiza con flechas de línea punteada y es muy importante el sentido que le pongo a la flecha, porque indica si es una consulta o si es una actualización. Si ustedes me ponen mal la flecha, me están poniendo mal lo que están pensando, ¿ok? Debe evitarse siempre el cruce de líneas. De esto hablamos la semana pasada. Que habíamos dicho que o cambiaba el orden de numeración de los documentos o cambiaba el orden de las columnas. Y les dije, en caso de que ninguna de estas dos alternativas fueran válidas, que se pudieran hacer, bueno, tienen la última, que es hacer el famoso puentecito, ¿no? Que uno hace cuando se cruzan las líneas. Si no queda otra, cruzaré las líneas y usaré el puentecito, que acá le mostramos. Esto. Eso es el puentecito. ¿Ok? ¿Acá era necesario el puentecito? No, podría No. ser. ¿Qué tenía que hacer? Cambiar el orden de cambiabas el los orden de los documentos. documentos. Exactamente. ¿Está? Acá esto no vale. Ustedes esto sí lo pueden solucionar. ¿Ok? Pero bueno, se lo puse de ejemplo para que vean a qué llamo puentecito, ¿ok? Pero esto tiene solución. Bien. ¿Qué pasa si me aparece en el texto la factura electrónica? Las facturas electrónicas hoy en día, bueno, tienen tanta validez, obviamente, como las facturas en papel, y si es electrónica se la suele dibujar de esta manera, ¿sí? Con líneas punteadas, o sea, la forma de un documento, pero con líneas punteadas. Entonces sabemos que es un documento electrónico. ¿Está? Hoy ya, antes, o sea, va a aparecer con el tema de factura electrónica, pero hoy en día, porque fue el primer documento electrónico que apareció, pero hoy en día hay más documentos electrónicos, entonces lo dibujamos de esta manera. ¿Bien? Entonces, si dice que el sector B genera una factura electrónica, ¿se acuerdan que yo les dije que generar era una operación? Entonces, de la operación sale, en este caso, la factura, pero con línea punteada porque es electrónica.
¿Bien? ¿Qué pasa con las fotocopias? Si el texto me dice que se tiene que realizar fotocopias de un documento. La fotocopia es exactamente el mismo documento, ¿bien? Que le saqué una copia en alguna máquina. Entonces, para indicar que se saca una fotocopia del documento, se hace una operación. Por ejemplo, yo vengo con la factura y quiero hacer una fotocopia de la factura. Entra una operación que va a ser fotocopia de la factura y, como es una operación, salen los documentos que entraron y la fotocopia sale separada, no la puedo empalmar. Yo empalmo, ¿sí? Empalmo, solapo, una tras de otra, cuando son copias original, duplicado, triplicado, etcétera, no cuando son fotocopias. Ojo, se solapan las copias de un documento original, duplicado, triplicado, etcétera. Si son fotocopias, se ponen separadas y se le pone la letra F adelante del documento para indicar que es una fotocopia de este documento. En este caso, ¿sí? F de fotocopia, F de factura. Si no, sería FR si fuera la fotocopia de un recibo. Y es una fotocopia, por lo tanto no tiene índice. ¿Está? Y si yo tengo que sacar 3 fotocopias, las puedo poner atrás, una atrás de la otra, porque es el mismo documento, fotocopia de factura, pero no le pongo a ninguna un subíndice, porque son exactamente lo mismo. Es distinto una fotocopia a hacer copias cuando uno genera el documento, a original, duplicado, triplicado. Es otro concepto. Entonces, se dibuja separado y se le pone la letra F adelante al nombre del documento. Así se hacen las fotocopias. ¿Qué pasa si hay que enviar un fax? Para el que no se acuerda, hay lugares que todavía siguen usando fax. Yo les recuerdo que era un fax. Era una máquina, y es una máquina, donde obviamente tienen que tener la máquina ambos extremos, el que emite el documento y el que lo recibe. El que lo emite lo pone en la máquina, ¿sí? Él o los documentos, marca con el número de teléfono, porque era por teléfono, del receptor, que tiene que ser obviamente el teléfono del fax. Entonces habilita el fax del receptor. El receptor, cuando habilita, recibe la copia del documento. ¿Ok? Recibe el mismo documento a través de la máquina. El emisor, cuando termina de emitir su documento, le sale un comprobante del fax que le dice cuántos documentos envió, cuánto tiempo tardó en enviar ese documento. Y en su época, cuando los locutorios, uno iba a mandar un fax por un locutorio, te decía cuánto tenías que pagar por enviar ese documento. ¿Está? Entonces, fíjense, si yo tengo que mandar un fax, supónganse que tengo este memo y tengo que mandar un fax al otro sector, al sector B, porque, no sé, es una sucursal, está en otro lugar, esto va a entrar a una operación. O sea que enviar un fax hay que hacer una operación. ¿De dónde va a salir? Obviamente el documento que entró, que es M, va a salir el fax. Yo ya sé que el fax no sale acá. El fax tiene que salir en el lugar, ¿sí?, en que está la máquina receptora. Pero a los efectos pedagógicos lo dibujamos de esta manera. Tiene que salir el fax del memo, que es el que va a estar en el sector B, y fíjense que lo llamo FM, F de fax. Igual yo no me hago lío porque todo está en las observaciones. Entonces, si no sé qué es FM, vengo a la observación y digo, es el fax del memo. Y no se olviden, tiene que salir
el comprobante del fax. O sea que entra un documento a la operación y salen 3. El mismo documento que entró, el fax, que obviamente va a ir al sector que corresponde, y el comprobante del fax. Lo dibujé de esta manera porque el texto decía que el fax era para el sector B y el memo y el comprobante del fax no me decía nada de lo que hacía, entonces lo puse en un proceso no relevado. Sigo. ¿Qué pasa con una llamada telefónica? Si yo le aviso algo al cliente a través del teléfono, yo no estoy modificando la información en un documento. Entonces, una llamada telefónica no se grafica. ¿Está? No es una operación. Una operación solamente es si se modifica el contenido o la información que tiene el documento. ¿Bien? Fíjense, le puse varias situaciones. Cuando el vendedor recibe la confirmación de la compra por parte del cliente, llama a almacenes para reservar los productos. ¿Cómo haría eso? Tengo el cliente que manda la confirmación del producto a ventas y ahí dice que ventas tiene que llamar por teléfono a almacenes. Yo no voy a poner una operación, porque la operación la uso solo para indicar que se modificó el contenido del documento. Como no se modificó el contenido del documento, entonces no pongo nada. Esta técnica no me permite ver estas llamadas telefónicas. Bien, ahora, fíjense esta otra situación. Cuando el vendedor recibe la confirmación del cliente, lo mismo, ventas genera la factura y llama por teléfono a almacenes. Acá hay que usar una operación para generar la factura. ¿Sí? Y aprovecho en la observación y pongo que se genera la factura y aprovecho y le enchufo que llamemos por teléfono. Pero aprovecho una operación que existe y que tiene que existir, que es la de generar la factura. Jamás puedo poner una operación que diga llamar por teléfono solo. ¿Por qué? Porque la operación se usa para indicar que se modificó la información de un documento. Acá aprovecho, porque es válida la operación, que estoy generando la factura, y aprovecho y le enchufo que estoy llamando por teléfono. Recuerden, después de una operación, sale el documento que entró, que es CP, y en este caso aparece el nuevo documento, la factura. ¿Por qué? Porque la operación es para generar un nuevo documento. Y aprovecho y pongo la llamada telefónica. ¿Bien? ¿Qué pasa con el email? El email es lo mismo. ¿Bien? El email es como una llamada de teléfono. No estoy trasladando ni modificando documentos. ¿Bien? Por ejemplo, dice que se genera por la factura y envía mail a almacenes para reservar los productos. Yo lo que hago es la operación, pero porque estoy generando la factura. Y aprovecho y pongo que se envía un mail. Entonces de la operación sale el documento que entró y la factura. Y en las observaciones aprovecho que le envíe un mail. En vez de llamarlo por teléfono, le mandé un mail. Ahora, atenti, ¿eh? Ojo cuando ustedes por mail mandan algún documento. Ahí sí el documento tiene que aparecer. Porque están trasladando un documento, lo único que lo están trasladando, en vez de por el pasillo y dárselo a alguien en mano, lo estás trasladando a través de un correo electrónico. ¿Está? Pero es distinto a esto de mandar un mail diciéndole como
pidiéndole algún tipo de información a algún sector. ¿Ok? ¿Bien? Muy bien. A ver qué más tenemos. Dice, con respecto al mail, podría recibirse un mail e imprimirlo. Por ejemplo, PES presupuesto, mail de aviso de confirmación, y la operación es generar factura e imprimir la confirmación del presupuesto. Eso se hace con una operación. ¿Qué va a salir? El documento que entró, que es el presupuesto, la factura que se generó y la impresión de un correo electrónico. ¿Tá? O sea que cuando quieren imprimir un correo electrónico, también se hace a través de una operación. Muy bien. Terminamos finalmente la parte teórica de Cursograma. ¿Bien? ¿Dónde está esto? Si alguno no entiende, en este libro. Acá tienen toda la simbología de Cursograma. Bien, por si no entienden algo, quiere chequear algo que está acá no les quedó claro, etcétera. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo creo que todo claro. ¿Todo claro? ¿El resto? Sí, por mí también. Perfecto. Profe, una consulta, ahora sí. Para la parte práctica, ¿en el libro hay ejercicios, hace cursograma o...? En el libro, no, vamos a sacarlos de la guía. Ah, ok. Pero la guía la tienen ahí, ¿eh? La Ah, tienen en el aula virtual. Yo voy a dar algunos, obviamente en la guía hay una bocha de ejercicios. Yo voy a dar algunos y el resto, si quieren seguir practicando, tienen la guía de trabajos prácticos. De ahí yo saco algunos de la práctica. perfecto, porque en el libro había de organigrama en uno de los libros y no se hace en cursograma también. Sí, tiene algunos resueltos. Ah, ok. Sí, tiene también. Pero después tiene más para hacer en la guía de trabajos prácticos. ¿Bien? Yo lo que necesito es, la semana que viene, que esto se lo traigan, la semana que viene, ¿qué estamos? En 6. La semana que viene tenemos virtual. ¿Sí? La otra tenemos presencial. El 13 tenemos presencial. La que viene tenemos virtual. Necesito que traigan leído bien todo esto, porque primero voy a dar yo uno para mostrarles cómo se resuelve y después van a arrancar ustedes a resolver los cursogramas. ¿Estamos? Cada cursograma, como van a ver, no es igual que el organigrama. Cada cursograma lleva mucho tiempo. ¿Está? No es que en una clase vamos a hacer 3 cursogramas como antes hacíamos 3 organigramas. No, para nada. Pues, y sobre todo al principio. Entonces, por favor, la semana que viene se traen todo leído. ¿Estamos? Y yo arranco ya a resolver primero nuestro primer cursograma. ¿Listo? Dale, profe. Genial. Sí, Muy profe. bien. Entonces, la semana Buenísimo. que viene nos vemos virtualmente. Listo, profe. Bueno, Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, Nos profe. vemos, Nos vemos, gracias. profe. nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.